entrando ya, ¿por qué quería que estén presentes? La mayoría, bueno, ahorita hay 6, pero vamos viendo, aunque ya hablando con Achamizo, eso es un halago, como me dicen. A ver, hemos hablado ya en relación a lo que es eh, el sistema prelingüístico, el sistema lingüístico, hemos hablado cómo trabajamos a nivel de sistema nervioso propiamente, las áreas, ya las conocemos. Así que diagnosticar un paciente con uno de los tipos de afasia, porque afasia hay diferentes tipos, hay que entender bien, bien este tema. Así que por esta vez les voy a pedir encarecidamente que no estén haciendo nada y que presten atención a esta clase, porque es importante para que más adelante ustedes puedan poder diferenciarlas, diagnosticarlas y así poder trabajar, porque de acuerdo a un buen diagnóstico que se puede hacer y poder decir, muy aparte porque hay médicos que se puedan confundir en el papel y decir, no, él tiene afasia, pero ¿qué tipo de afasia? Y no te dicen más. Empezamos entonces. La afasia se define como la pérdida o alteración de la capacidad, voy a resaltarlo porque quiero que lo entiendan, de producir o comprender. Tenemos dos tipos en los cuales se va a alterar este lenguaje, ¿ok? Para que pueda pasar esto, va a existir únicamente una lesión cerebral. Esta lesión cerebral puede ser causada por, vamos a enumerar, hipoxia, derrame, infarto, también puede ser causada por traumatismo, PC, eh, un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un émbolo, un trombo. Entonces, si conocemos estas terminologías y podemos saber que todas estas son diferentes, una que otra se relaciona y causa esta lesión, entonces, cuando hablamos de lesión a nivel de lenguaje, dos cosas, o para producirlo o para comprenderlo y luego expresarlo. Ahora, afasia lo determina Trossou en el 1864, en donde A significa sin, fascia, palabra. Ahora, hoy en día, hoy en día, casi un 50% de personas que nosotros conocemos que tienen una hemiplegia, que es una patología muy, muy, muy frecuente en el caso de personas que tienen hipertensión o émbolos, tienen o desarrollan una fascia, pero no la tratan. Y ahí el problema. Causas, las mencionamos anteriormente. En este caso, la lesión nos dice que del cerebro a nivel frontotemporoparietal. Tres áreas, ¿eh? Tres áreas. Del hemisferio dominante. Chicas, ¿cuál es el hemisferio dominante? El izquierdo, me dicen la mayoría de personas. Muy bien, casi un 97% de personas tiene el hemisferio dominante el izquierdo. Ahora, una encefalopatía, en este caso es cuando es una progresión o es algo que va avanzando. Por ejemplo, un Alzheimer también puede llegar a tener afasia, sí. Un ACV, donde tenemos de dos tipos, un traumatismo, un trauma shock. Imagínense, y eso, que en plena salen a protestar, cae un perdigón en el cerebro, causa un traumatismo, cayó justo a la altura por encima de la oreja, y un joven de un momento a otro no empieza ni a pronunciar bien las palabras. Ya tiene una fascia, ya así de simple, de un momento a otro. Hasta que se baje la hemorragia interna que puede haber ocurrido por este trauma. Un tumor, los famosos astrocitomas, infecciones, meningitis, también puede causar, o encefalitis. Acá es donde vamos a entrar a marearnos, por así decirlo un poquito.
en los tipos de afasia. Tenemos diversos, de acuerdo a la parte afectada, los cuales casi nunca son puros. ¿Por qué? Porque oral, lo que voy a hablar, una afasia en donde escribo también y no me entienden. Gestual, digamos que yo estoy en mi mente diciéndoles, explicándoles, pero lo que expreso es otra cosa. O de recepción, en donde ustedes me están diciendo, licenciada, buenos días, y yo en mi mente estoy entendiendo de que me están gritando, por así decirlo. Entonces, de acuerdo a todo esto, va a variar. La afasia de Broca. En este caso dice que es no fluente, no hay mucho fluido de palabras. En este caso el lenguaje es no fluido. Se caracteriza por un tartamudeo, porque no hay una articulación de palabras correctamente o articula con esfuerzo. El empleo de frases cortas, un tipo de telegrafía, y la aprosodia es, por ejemplo, decir, tratar de explicar todo esto en 2 o 3 palabras. Lenguaje no fluido pobre, pum. Esa es una persona que tiene aprosodia. Queda corto en palabras, por ejemplo, o les dice sí o les dice no, dependiendo del contexto, o sea, dependiendo del entorno que, digamos, ¿no? Yo estoy hablando con alumnos, pero en mi mente estoy creyendo que estoy hablando con niñitos, bebitos, y los trato como chiquititos. Para poder diferenciar y que puedan ustedes ir apuntando, porque me gustaría que estuvieran apuntando, en esta parte de la afasia vamos a entender de que en Broca hay más comprensión, o sea, entiendo lo que me están hablando, o sea, ustedes, por ejemplo, me dicen, no sé, a ver, hay 2 muertos, o sea, yo entiendo que hay 2 muertos, pero lo que no, o sea, cuando yo quiero repetir, por ejemplo, y decirles lo mismo, hay 2 muertos, expresarlo, 2 muertos, nada más. O sea, o tartamudeándolo, muertos. Entonces, en Broca va a haber mayor comprensión y menor expresión. Ahora, existen, dice, en donde Broca también podemos caracterizarlo por repetir. Ejemplo, para esto, digamos, a Chamizo me dice, licenciada, hay 2 muertos en la marcha de ayer. Usted repita. Y yo solo digo, dos muertos. El tartamudeo y la repetición de palabras, esto es característico de Broca. Pero en mi mente yo sí te entendí todo, todito, todito. Pero mi expresión es la dañada. ¿Qué zona está lesionado cuando hablamos de a nivel cerebral? Las áreas frontales del opérculo frontal, 44, 45, 46 de Brodmann. Ya ustedes ya tienen su dibujito de su cerebro, de sus áreas, y de acuerdo a ello podemos ubicar. ¿Cómo se ve? Por ejemplo, en una tomografía se llega a observar, ay, no sé si lo verán acá bien, vamos a agrandarlo. A ver, vamos a ver si lo ven. Chun, chun, chun. Ay, mucho. ¿Dónde está? Ay, no. Aquí está. En una tomografía, chicos, se llega a observar oscuridad en la parte interna de lo que es una lesión. Normalmente puede ser causado, ya dijimos, por infartos en esta zona, un trauma, un ACV. Ahora, dentro de Broca tenemos tipos o subtipos, por así decirlo. Una, la pequeña fascia de Broca o tipo 1,
en donde existe una recuperación. O sea, digamos de que, como les expliqué, un joven fue lesionado por trauma shock, fue zona afectada del opérculo frontal, pero dentro de esto, ya mañana pasado, ya puede hablar claramente otra vez. ¿Por qué? Porque lo magnífico del cerebro que tenemos es que ese cerebrito está en un líquido. ¿Quién me dice cómo se llama el líquido que tenemos que recubre y está por todo el huequito del cerebro? Hay un liquidito. ¿Será el líquido cefalorraquídeo? Exacto, ese de ahí. Nosotros tenemos, aparte de este líquido, una parte encargada de nuestro cerebro, de la telita. Tenemos el aracnoides, la zona subaracnoidea, tenemos la zona de la vía madre, dura madre, etc. Entonces, el cobertor, por así decirlo, del cerebro, la primera, es la lámina o la parte del aracnoides, que es un montón de vasos sanguíneos que está recubriendo todo el cerebro. Y dentro, es como una bolsita chiquitita, delgadita, que recubre y está acá adentro. Este de acá es el encargado tanto como de producir como de absorber el líquido subaracnoideo. Y si este líquido se llena de sangre por la hemorragia local que tenemos, del trauma, etcétera, y lo absorbe con la rapidez que debe hacer, el área inflamada disminuye, entonces se consideraría esta como una afasia de Broca tipo 1. Hay partes en donde por más de que el aracnoide cumpla su función de reabsorber, digamos, la hemorragia que ha habido en esta zona, estamos hablando de hemorrágico, no de isquémico. Isquémico es otro tema. Normalmente es en el hemorrágico. En este caso, la recuperación, al ser rápida, categorizamos como tipo 1. ¿Ok? Ahora, la lesión es limitada, significa de que solo ha sido una muy pequeña parte que ha sido afectada. La parte frontocaudada, a ver otra imagen acá al inicio, ¿dónde está? Un cerebro, aquí un cerebro, ya. La parte frontocaudada se le llama, no sé si pueden ver, como un conejito que se forma acá al costado. ¿Lo llegan a ver? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Sí, Miss. Ya. Este conejito, a esto se le llama giro o opérculo frontocaudado. ¿Ya? Así en su totalidad, como un conejito. Muy bien. Ahora, dentro de la tipo 2, nos dice que en este caso hay otras áreas sumadas para esta lesión y considerarla igualmente broca. O sea, broca tipo 1 nos dice de que es la parte más rápida de recuperación y la zona afectada es el giro frontocaudado que se parece a un conejito. Ahora, el broca tipo 2, ahí es otro tema. Ya no es solo las áreas 44 y 46, sino suma la área 20 y 38. En este caso ya es un sistema frontal, ya estamos casi en la parte anterior, ya es el opérculo más extenso, ya hay 3 nódulos, o sea, muy aparte del conejito que estábamos viendo acá, viene un otro opérculo, significa de que hay otro giro frontotemporal pegado, o sea, si lo llegamos a ver, la de aquí y la de acá, y caracho, y la caramba, y la de acá abajo. Ya es una área más extensa, en donde el área broca tipo 2 viene a ser lesionado. Ahora, en este caso nos dice de que para poder nosotros distinguirlo, ya hay una elocución compleja. Licenciada, ¿qué es una elocución compleja? En donde ya yo les dije que en broca había más comprensión, menos expresión, ¿verdad? En donde si yo tartamudeaba para poder repetir 2 letras de una oración que me dicen, ya casi ni lo digo. O sea, casi como que me quedará mudo y hay una elocución, ya no hay respuesta. O sea, en mi mente yo estoy hablándote, pero tú no ves que que salgan palabras de mi boca. A eso se refiere. ¿Ok? Pero yo en mi mente estoy creyendo que estoy hablando. Esa es la broca tipo 2. Ok, hasta ahí chicos. ¿Están entendiendo mi explicación? La verdad, sean francos. Sí, Miss, hay
hay que tomar nota de todo esto nada más. Sí, yo les dije por eso, o sea, afasias es un tema es amplio, pero es bonito, porque Claro. si no les profundizo o les hago simplemente leerlo o no les explico un poco más, créanme, cuando en algún momento vean, me van a rezar porque me van a decir por qué no me enseñó. Y yo tengo una consulta. Habla, habla. Perfecto. Ahí. Yo sí conocí a una persona que tuvo una afasia de Broca. Ya. Él podía, se llamaba Alex, me acuerdo, en la clínica. Él tuvo su accidente por consecuencia de un trauma, Ya. de un accidente de tránsito. Y él quería expresar algo, pero no encontraba las palabras adecuadas y así como usted dice, lo acortaba alguna frase, ¿no? Que a veces no tenía sentido y yo quisiera saber en qué momento, qué áreas más o menos del cerebro es el que se daña, ¿no? En ese caso de no poder hablar una frase completa o no encontrar las palabras adecuadas. ¿Qué edad tiene? Él tenía 28 años, si no me equivoco, era joven. 28. ¿Cuánto tiempo lo viste? Casi un año entero, porque él iba a la clínica donde yo hacía unas prácticas. Ya. Y él tuvo una hemiplegia de eso también. Y ¿Le bueno, hicieron terapia? sí, ¿Y estaba cómo fue haciendo su terapia. avance? Muy bueno porque la fase de hemiplegia ya la estaba superando, ¿no? Porque Bueno, ese es a nivel. primero no podía extender el brazo y lo tenía así a su pecho. Y ya Ok. como que ya estaba ya levantando incluso su brazo ya con totalidad, ¿no? Pero ¿Y a nivel de le lenguaje? a nivel de lenguaje, la licenciada me dijo que no se iba a recuperar, que eso era permanente. Wow. Ya. Ahora, la terapia de lenguaje ayuda un montón. ¿Por qué? Porque si la zona, dependiendo, ¿no? Digamos, vamos a agarrar este cerebro de acá abajo. A ver, voy a agrandarlo para que me explique, para que me entiendan. Ay, no, no. Ya. A ver. Si yo me pongo a discernir y que es raro porque me digas que de una fase de Broca no salen, a lo menos que sea una persona casi mayor de 60 años, lo bueno, lo bonito de nuestro cerebro es que si deja de funcionar una zona, otra zona trata de encargarse de la parte lesionada. Eso pasa. Siempre y cuando haya estimulación. Significa de que si no lo estimulo a mi paciente, no va a avanzar, tanto en lenguaje como a nivel físico. Para que me digas que es una zona permanente, significa ya que es un tipo de afasia de Broca tipo 2. Ahora, si él estaba corto de palabras, comprendía, pero no se expresaba, habría que estimular a nivel auditivo, a nivel de Wernicke, a nivel de Broca y a nivel frontal. Si yo les pongo, chicos, el área frontal, primera función de la que se encarga, uno, es la personalidad. Parte parietal o frontoparietal, la parte de acá donde estamos, lenguaje. Parietal puramente, motricidad tanto de lengua, escuchen, porque acá estamos tanto de lengua sola, hay casi toda una circunvolución encargada de la motricidad lingual, o la circunvolución posterior se encarga ya de lo que es la psicomotricidad de cuerpo, hablando en general. Esta zona de acá que estoy señalando, si lo llegan a ver, que es la parte occipitoparietal, tiene dos funciones principales. Uno, la memoria, y dos, la comprensión. Y nada de esto, como lo vimos en la clase de sistema nervioso, funcionaría si es que el área auditiva estuviera dañado. ¿Se acuerdan? Porque el área auditiva es por donde ingresa el estímulo que viaja hacia la parte frontal, frontoparietal, que es de la expresión, como para la parte posterior, que va para la comprensión. O sea, todo está relacionado, pero ya si te dijeron que no, o se cansaron, porque en terapia de lenguaje se puede demorar
Pero, ¿se puede llegar a trabajar? Sí. Solo habría que darle y no cansarse, nada más. Lo que tú me dices, la pregunta de qué áreas estarían dañadas, ya va en bloque. 20, 38, 39, 44, 45, 46. Ya esas serían áreas dañadas ya. A lo menos que me puedan decir, no, estas áreas en la tomografía salga y ya están perdidas, estarían así nubosas. Significa, cuando ya está nuboso y se ve en una tomografía eso, de que esa área murió porque ya no tiene o no tuvo oxígeno en su tiempo y dejó de trabajar. Eso, si eso ha pasado, entendible lo que dijo tu licenciada. Muy bien, seguimos. Hasta ahí, la respuesta ¿se entiende, Robles? Sí, mi. Ok. Seguimos entonces. Las parafasias. Cuando le agregamos la palabra para, significa de que hay una similitud, pero no una lesión pura. Así. Una parafasia nos dice que el paciente es consciente de la dificultad y a menudo se exasperan y se deprimen por no lograr pronunciar lo que quieren. ¿Por qué? Porque lo que no está dañado acá es el área auditiva, porque si no, si estuviera dañado, estaría mal. En este caso estamos hablando que igual que la comprensión es mejor que la expresión, pero con un punto. La parafasia se trabaja a lo que es el lenguaje espontáneo, en el ¿cómo te llamas? Y se queda ahí. Porque yo quiero decir María del Rosario, pero no me sale. A eso se refiere. En vez cuando ya vuelvo a preguntarle, ¿y tú cómo te llamas? ¿Te acuerdas tu nombre? Le voy haciendo hincapié en el tema que quiero hablar para que me diga al menos Charo. Es diferente. Nos dice de que reconoce palabras, órdenes sencillas, la comprensión sintáctica compleja es mala. O sea, si yo le pongo, por ejemplo, a que me lea todo esto, uno, no va a poder ni leerlo, y dos, lo que he comprendido solo será la primera palabra. A eso se refiere con parafasias. Seguimos. Otra lesión más, la afemia. Normalmente esta pasa más común, pero no la denominamos afemia. Se le conoce afasia simple o afasia motora. Déficit selectivo en el lenguaje hablado sin afectación de la comprensión. O sea, mi comprensión está perfecta, la comprensión está perfecta. La elección de palabras también, o sea, lo que voy a hablar, voy a decirlo, pero lento quizá. Y mi lenguaje en escritura estoy bien, o sea, quizás me demore para poder decir mi nombre es María del Rosario, pero si lo escribo en un ratito, o sea, no hay ninguna lesión a nivel de escritura. Nos dice que afecta a la parte, la corteza motora, interrumpe la línea de conexión entre el área de Broca y el área prerolándica. Les dije que tenemos un área en donde que se encargaba puramente de la función de los músculos de la lengua. Esta de acá es el área prerolándica, ¿ok? Nos dice de que ahí hay una pequeña lesión, por eso me puedo demorar, pero trato de hacerlo bien. Lo que lo resumimos a FEMIA entonces es en esto. El déficit de lenguaje se predomina en la articulación, la cantidad de palabras o prosodia y la repetición. Listo. Esto de acá es el síndrome del acento extranjero. No es como cuando, por ejemplo, decimos, si oímos un charapa, este va a decir, Guambrila, ¿cómo has estado el día de hoy? Entonces, ese es quizás porque yo lo escucho y lo trato de repetir, pero no. Un síndrome del acento extranjero es cuando una persona no necesitó tener un entorno en el cual yo adopte esto. Es como que digamos, la licenciada se fue a vivir a Tarapoto 10 años y viene obviamente con otro tono de voz, con otra manera de hablar, etc. Este síndrome solo ocurre de un momento a otro. Licenciada, ¿qué entiendo por eso? En que digamos, ¿no? A ver.
Mayra de un momento a otro vio una película mexicana y había tenido una discusión el día de ayer, así que tuvo una pequeña hemorragia a la altura de la zona 44 y lo único, así, o sea, por lesión cerebral, no porque se le ocurre, empezó a hablar como mexicana de un momento a otro completamente. No es de que esté ella intentándoselo, no. Pasa, porque altera su producción de su habla, porque cree que todo lo que va a escuchar de ahí en adelante tiene ese mismo sentido, ese mismo tono. Es muy poco frecuente, pero puede pasar. Listo. Entramos con el otro paisa. El primer paisa tenemos a Broca, el segundo tenemos a Wernick. En Wernick es al revés de Broca. Así, más fácil. En este caso su lesión es temporoparietal. Nos dice que hay una baja, un déficit en comprensión, pero lo que está muy bien es su expresión. Por eso le dije, es al revés de Broca. Nunca se confundan. En este caso hablan oraciones largas, a eso se denomina logorrea, y de ahí en adelante agregan palabras, o sea, aparte de lo que estamos leyendo acá, agrego palabras que no tienen sentido con lo que estoy hablando. Eso no, esa palabra nueva se le conoce como neologismo, o cambian palabras, como lo que estábamos hablando atrás, pero en estos casos nos dice que pueden sustituir las palabras, las jergas. No se puede cumplir todo a la vez, puede pasar solo uno, etcétera. No es obligatorio que pase todo. Esto nos dice que Wernick se le transforma o se le llama la ensalada de palabras, porque tenemos palabras que hemos cambiado, en vez de peta digo teta, etcétera. Y hablo palabras, las agrego las que ni siquiera estaban. Hasta ahí, diferenciamos, chicos, afasia Broca, Broca 1, Broca 2 y Wernick. ¿Se entiende? Sí. Ya. Sí. De ahí en el examen no me digan nada porque esto va a entrar. Muy bien. Ahora, ya la vez pasada habíamos hablado sobre el fascículo arqueado, que era el puentecito, la unión entre Broca y Wernick. Ahora, ¿qué pasa si yo rompo un puente? Ni información no va ni de un lado a otro, ni del otro lado vuelve. Entonces, la fase de conducción en este caso es la lesión a nivel del fascículo arqueado, en donde la principal característica es una incapacidad para repetir. Entonces, si Robles me dice, licenciada, repita, mi auto rojo corre rápido, yo en mi mente, uno, como es de conducción, ni comprendo lo que me estás diciendo, ni lo puedo repetir, ni lo expreso. ¿Entendido? Conducción es Broca más Wernick juntos. O sea, en conducción hay una nulidad completa de expresión y de comprensión. Pero para yo poder decir alguna palabra, o sea, que me quiera salir a mí a hablar por sí sola, no por repetir, encuentro dificultades, digo palabras que no son, etcétera. Máximo, una paciente con afasia de conducción nos dice que emite frases de 3, 4 y 5 palabras como máximo. Una melodía dentro del hablar, poco esfuerzo al hablar, articula bien, pero no hay ninguna tartamudeo. Puedo leer en voz alta lo que estoy leyendo ahorita, pero la escritura también está alterada. Mi comprensión lectora dice que puede estar conservada, pero no, es muy poco. La fase de conducción se acompaña de apraxia. Eso sí. Vamos. Ahora la fascia global. Ah, no. Acá me equivoqué. Acá es la conducción, es el fascículo arqueado. Esta no es Broca más Wernick. En esta sí es Broca más Wernick. Excúsenme, por favor. Acá. La global sí. En este tipo de fascia, la comprensión y la expresión están totalmente alteradas, compartiéndolo la sumatoria de ambos.
se produce una interrupción temporal, ¿cómo? O sea, hasta acá nos explica qué es lo que se daña. La arteria cerebral media. A ver, licenciada, ¿de dónde sale la arteria cerebral media? Si es que no me equivoco, cuando les enseñé afecciones médicas, sí, a todos les enseñé afecciones médicas, creo que sí, no recuerdo. Les enseñé y les hablé sobre el polígono de Willis. Robles, ¿me confirmas si te acuerdas algo? Y creo que tengo una confusión si fue con otra licenciada, creo. No, afecciones, yo les enseñé a tu salón, creo. Creo. Yo también creo. Gracias, ya no digo nada ya. No, pero sí, tu salón le enseñé afecciones médicas. Sí, ahí debo haberles explicado sobre el polígono de Willis. Este polígono de Willis es necesario saberlo como base para poder también hablar de este tema. ¿Por qué? El polígono de Willis es la irrigación que completa al cerebro. Se encuentra en la base del cerebro. De acá salen dos, de acá salen dos, de acá salen dos, uno, y dos. Ya. La arteria más gruesa que nuestro cerebro está irrigándolo se le llama arteria basilar o arteria base. De ahí las dos inferiores son las arterias cerebrales inferiores, la arteria cerebral media, la arteria cerebral superiores, y de ahí las que van hacia la base del cerebro, que son más pequeñas. De acuerdo a estas arterias es la zona a irrigar. Si hablo de arteria cerebral anterior, zona frontal. Si hablo de zona parietal y temporal, arteria cerebral media. Si hablo de zona occipital, arteria cerebral posterior. Por eso es que necesito saber sobre el polígono de Willis. Para otra clase les voy a profundizar, que se viene otra clase más de esto. Ahora, dentro de la fascia global hay un mutismo total. La persona no menciona, no dice palabras, no verbaliza nada. Nos dice que la comprensión está en déficit más que la expresión, pero en esto solo un paciente he conocido yo con afasia global cuando estaba siendo internado. Parecía que la persona ni te ayudara en el tratamiento, en la terapia que le ibas a hacer, para nada. Es como que estar hablando con una persona totalmente muda, que no sabe si te está comprendiendo o te está entendiendo porque ni la vista te sigue. Es bien triste, pero con la paciencia y con la función del tejido subaracnoideo, en que si ha sido por hemorragia, en este caso hablando, pueda volver, pueda disminuir, pueda bajar con medicamentos y todo lo demás, puede tratarse en rehabilitación, pero en este caso ya la fascia global es una de las más complejas que se puede ver. Ya. Chicos, vuelvan a entrar por favor con el mismo link.